no ahora, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dile, ya no eres igual que los demás. Ahora dile, ya no eres igual que los demás. Eso era antes. Mire eso. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Ahora vaya conmigo al versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre. Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Vuelve al Biblia. Mira lo que dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y los profetas? Cristo, la palabra. Él no está hablando ahí de una edificación estructural en cemento. Él está hablando de edificar nuestro cuerpo a los santos. Mira lo que dice: edificando sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo. Por eso la palabra dice que aquel hombre edificó la casa sobre la arena, pero el que edificó la casa sobre la piedra, la roca, que es Cristo. Así que el fundamento es Cristo, que es la piedra angular. Versículo 21, mira lo que dice: en él todo el edificio. ¿Qué edificio? Este. Ahora se cierra así. En él todo el edificio bien armado se va. Y él dice: y en aquel día reedificaré el tabernáculo de David, y se va levantando hasta llegar a ser un tabernáculo, un templo santo para el Señor. Ahora miren el versículo 22. En él también ustedes son edificados juntamente para hacer. Miren lo que dice mi Biblia. Quiero leerlo aquí. Así que ya no sois extranjeros. En versículo 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo.
Ese es el 21, sí. Ahí lo dice diferente. Mira cómo lo dice el mío. En quien todo edificio bien coordinado va. Entonces él dice que nosotros tenemos que crecer hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Y el varón perfecto dijo que él era el templo, que lo derribaría, que lo destruiría y que en 3 días lo edificaría. Así que él está diciendo que tenemos que crecer a la estatura del varón perfecto para poder ser un templo acepto. Ahora mire esto, dice que va creciendo. Escuche bien esto. Esto era lo que el Espíritu me decía. Mientras más crezcan, más depositaré de mí en ellos. Por eso mira lo que dice: en quien todo el edificio bien coordinado va. El edificio no se queda de un solo tamaño. Dice que el edificio va. Un edificio luego de terminado puede crecer. Entonces está hablando de nosotros, porque dice que la buena obra que Él comenzó la perfeccionará hasta el día de la venida del Señor Jesucristo. Así que Él está hablando de que este edificio tiene que seguir creciendo o hasta que te mueras o hasta que Cristo venga. Entonces, mientras más crezcas, más de Dios tendrás en ti. Hay gente que quiere tener mucho de Dios, pero son niños fluctuantes. Hay gente que quiere tener mucho de Dios, pero no crecen. Hay gente que quiere tener mucho de Dios, pero no se dan a la tarea de expandirse. Y dicen que el edificio tiene que ir. ¿No te viene esto? Si usted comprara una casa de 2 cuartos, una marquesina sencilla, podría ir a una mueblería y gastar quizás $10,000, $15,000 en muebles para meterlo en esa casa. Tendría que vivir encima de los muebles. Pero si usted comprara quizás una mansión, esta mansión puede ser una mansión exorbitante, 10, 12 cuartos, una cosa extraordinaria, podría ir a la mueblería y gastar $10,000, $15,000 y meterlos en esa casa. Pues Dios es igual. Dios no va a meter mucho donde no hay espacio. Dios no va a meter mucho donde no hay espacio. Por eso dice que el edificio tiene que ir. Mientras más crezca, más fornitura de Dios tendrás adentro. Mientras más crezca, más tendrás de Dios adentro. El edificio tiene que ir creciendo día a día. ¿Y cómo crezco, pastor? La palabra, el estudio. Eso es lo que hace crecer al creyente. La palabra. Dice la palabra que en la medida que escuchamos se nos añade. Y yo nunca he visto nada que usted le añada que se achique. Todo lo que usted le añade expande. Entonces dice que tenemos que ir creciendo para que el templo, para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿No te viene? Para morada de Dios en el Espíritu. Lo que habita en nosotros es el Espíritu, que es Dios mismo. Pero dice que tenemos que ir ¿qué? Creciendo. Termino con esto. No lo voy a explicar, pero voy a terminar con esto para comenzar el jueves con esto. Isaías 54. Ya nos vamos. Isaías 54. Con esto termino. Quiero leerle este versículo nada más. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará las naciones. ¿De quién está hablando? De la iglesia. ¿De verdad, pastor? Salmo, capítulo 2, búsquelo, Salmo. Esto sigue llegando, Salmo, capítulo 2. Salmo, capítulo 2. Versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. ¿Cómo tú
te conviertes en su hijo. Dice la palabra Juan, capítulo 1, versículo 12. Y el que le recibiese, ese tendrá potestad de ser llamado hijo de Dios. El que recibiese a quién? A Cristo. Entonces él está diciendo: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré. Entonces Jeremías dice: porque yo te formé, porque antes de que te formases en el vientre de tu madre, yo te conocí. ¿Quién te engendró? ¿Papi y mami? No, te engendró Dios. Ahora mira lo que dice: pídeme y te daré por herencia y como posesión tuya los confines. Pero Isaías dice: ensancha el sitio de tu tienda, extiende tus cortinas, alarga las estacas, porque te daré las naciones. Pero para que Dios te dé las naciones, tienes que crecer primero. Ay, pastor, me gustaría ir a las naciones. Crece primero, papá. Porque mientras más crezca, más Dios te meterá en ti. Y mientras más haya de Dios en ti, a más gente podrá bendecir. No podemos pretender ir a predicar una campaña de 20.000 o de 30.000 sin tener suficiente de Dios adentro. Así que tenemos que crecer, no en la estructura. Yo hablé esto en la madurez. Yo no quiero una iglesia grande, yo quiero una iglesia madura. Que no sean niños fluctuantes. Mire, me voy a meter en esto. ¿Usted sabe cuál es la única forma de quedarse en un lugar? Que quizás usted choca con el pastor Carlos. ¿Sabe cuál es la única forma de quedarse? Que usted tenga a Dios adentro. Porque Pablo dice: soportaos. Ay, pastor, es que yo me fui porque no me llevo con la hermana Miri. Que poco tiene de Dios adentro. Ay, pastor, es que yo me fui porque es que no se río conmigo. Y de Dios adentro no tienes nada. Porque ¿sabe qué? Si fuese así, cuando llevaban a Cristo, cuando le jalaron las palmas, cuando lo golpearon, cuando lo escupieron, le hubiese dicho: ángeles, bajen y maten a toda esta gente. Porque él tenía la potestad para hacerlo. Lo que pasa es que él tenía a Dios adentro. Y como tenía a Dios adentro, ¿qué hizo? Soportó hasta que cumplió su misión y dijo: consumado es. Si usted supiera mi historia, yo tuve 2 años y medio. 2 años y medio. Que había un tipo que yo entraba por allí y me pisaba en el calle. Y yo como que decirle: sea tú. Y le decía: Dios te bendiga, papá. 2 años y medio. Usted lo que tiene aquí es una pepita de un bizcochito. Yo tuve 2 años y medio que de delantal tú lo que eres un carón. Ya que la iglesia ayer el hombre dice: el pastor de la casa diciendo: Aarón, esto es tu mundial. Yo no lo estoy. ¿Qué me dijeron? ¿Qué me dijeron? Estúpido. Lo que eres un estúpido. De levantar. Y yo ahí me digo: dime lo que quiera, papá. De aquí ya no me muevo porque Dios no me diga, porque yo tengo a Dios adentro. ¿Usted sabe por qué yo sé que yo me moví en el tiempo aceptable de Dios? Porque si yo me hubiese movido fuera del orden de Dios, esto no existiera. Cuando usted ve que alguien se mueve y no da fruto, se movió fuera del orden. No era el tiempo. Quizás Dios lo iba a mover, pero quizás no era el tiempo. Yo la voy a usar de ejemplo. Yo la voy a usar de ejemplo, sin permiso, que después ya me regalan. Dice: ¿cómo tú llegaste aquí? Por Chari. Pero te congregabas antes y saliste. ¿Y qué estás haciendo aquí? Ella no vino del mundo. Ella vino de otra iglesia. ¿Pero y qué está haciendo aquí? ¿Sentada comiendo banco? Entonces cuando logramos entender esto, esto le va a ayudar a identificar quién es un templo diminuto y quién es un templo grande. No tiene que ver nada con la estructura corporal, porque si no, me fuera el pastor de la casa.
No se lo diga. No tiene que ver nada con la estructura corporal. Es con la estructura mental y del corazón que usted pueda dejar que Dios sea el que lo vaya expandiendo. Que su templo se siga ensanchando para que Dios pueda depositar más de Él adentro. El próximo jueves vamos a hablar de lo que es la tienda, de lo que son las estacas, de lo que son las cortinas. ¿Qué significa esto, pastor? El jueves lo hablamos. Seguimos hablando el jueves. ¿Casa o tienda? ¿Cuántos están aprendiendo algo? Está bueno, está bueno, está bueno. Póngase de pie, ya nos vamos. Ay, me gocé este estudio estuvo bueno, fíjate. Este estudio estuvo bueno. El domingo, si no pasa lo que pasa este domingo, predicamos. Si pasa la cosa este domingo, pues no se predica. Pero el domingo